los últimos días proclama que Dios ha levantado un profeta moderno llamado José Smith. Fue el instrumento en las manos de nuestro Padre Celestial para restaurar su evangelio a la tierra después de un largo periodo de tinieblas y confusión espirituales. Este evangelio está fundado en Dios el Eterno Padre, en Jesucristo, su Hijo divino y Redentor del mundo, y en el Espíritu Santo. También se basa en la creencia de que en la actualidad Dios está interesado en nosotros y en nuestros problemas, y que ha hablado de nuevo en esta época. En vista de que Dios ha levantado profetas en estos tiempos y ha hablado con ellos, su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, presenta al mundo nueva revelación y nuevas escrituras, tal como fue predicho. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. La Biblia es una historia sagrada de los profetas de antaño, del mundo viejo. Pero Dios también ha hablado a otros profetas divinamente llamados en otras tierras. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Es la historia de los hechos de Dios con los antiguos habitantes del continente americano. Es parte de las nuevas escrituras de que hablamos. La Biblia y el libro de Mormón dan testimonio uno del otro y concuerdan en todo respecto. La Biblia constituye las escrituras del hemisferio oriental. El libro de Mormón, las del hemisferio occidental. Dios no hace acepción de personas. Y por tanto habló a los antiguos habitantes de las Américas por conducto de profetas, tal como lo hizo en la Palestina. Para mayor aclaración, volvamos a la época después del reinado de Salomón. Las 12 tribus de Israel se habían dividido en dos naciones. Una de ellas era la de las 10 tribus de Israel, también conocida como Efraín, nombre del hijo de José que fue vendido en Egipto. La otra era Judá y comprendía las tribus de Judá y Benjamín. Los dos grupos ocupaban a Palestina como naciones separadas. Al ser bendecido por Jacob, su padre, José recibió preeminencia entre las tribus. Las escrituras indican que le fue conferida la primogenitura en Israel. Sus descendientes vivían hacia el norte de Palestina. La tribu de Judá vivía en parte del sur de Palestina, pero ninguna de las naciones iban a permanecer en Palestina para siempre. El Señor declaró que los esparciría entre las naciones de la tierra por motivo de su desobediencia. En el capítulo 4 de Deuteronomio leemos: Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero el Señor también decretó: y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado. Entendemos por esto que después de esparcir a los descendientes de Jacob, el Señor los recogería de nuevo en los postreros días. El profeta Ezequiel también hizo esta sumamente importante declaración. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
De modo que el Señor dijo al profeta Ezequiel que uno de aquellos anales sería el palo de Judá, o la historia de la tribu de Judá. Esta es conocida hoy como la Biblia, y es la historia religiosa de los judíos. Pero el Señor también le mandó que escribiera otra historia, que sería de los descendientes de José y de su hijo Efraín. Este José es el mismo que fue vendido en Egipto. El Señor dio estas instrucciones al profeta: júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Así que algún día estas dos historias llegarían a ser común en las manos de un profeta, a fin de dar al mundo un testimonio unido concerniente al Cristo. Isaías habló de la manera en que habría de salir a luz uno de estos libros. También señaló el tiempo aproximado, cuando habría de aparecer en los postreros días. Esto fue lo que dijo Isaías. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Isaías está refiriendo a la historia de un pueblo destruido repentinamente, cuyas palabras o escritos saldrían desde la tierra. Isaías profetizó además que este libro estaría sellado. Y os será toda visión, como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Consideremos nuevamente estas palabras. Y os será toda visión, como palabras del libro sellado. Un libro sellado, las palabras del cual iban a ser entregadas al que sabe leer, es decir, el erudito, y se le diría, lee ahora esto, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Según el profeta, sería un libro sumamente notable, porque consideremos el efecto que surtiría en el género humano. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y dijo además que iniciaría una obra maravillosa entre los pueblos de los postreros días, un prodigio grande, como lo llama el profeta. Pero, ¿cuándo habría de suceder? Isaías dice al respecto, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En otras palabras, acontecerá antes que Palestina se convierta en campo fértil. Los judíos ya han comenzado a regresar a Palestina, y en la actualidad viven ahí más de 2,5 millones de ellos. El país se está tornando en campo fértil. Por tanto, el libro de referencia debe haber aparecido ya. Por boca del profeta Isaías, el Señor dijo, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pero ¿dónde está el palo de José? ¿En dónde encontramos un libro que ha cumplido estas profecías?
Hagamos un resumen de lo que han dicho los profetas acerca del libro y su aparición en los postreros días. Sería un libro sellado. Se iba a entregar a uno que supiera leer, el cual diría que no podía leer un libro sellado. Entonces se daría al que no supiera leer. El libro iba a salir de la tierra y anteceder el regreso de los judíos a Palestina. Confundiría a los sabios. Efectuaría un prodigio grande. Sería una historia de la tribu de José y concordaría con la Biblia. De manera que los dos serían uno en las manos de los profetas. Testificamos que el libro de Mormón es el palo de José de que habló Ezequiel y que cumple todas las profecías de Isaías. Ante todo, es una historia de la tribu de José. El libro de Mormón explica cómo y por qué emigraron al hemisferio americano los descendientes de José, cómo construyeron barcos y fueron conducidos por el Señor a la tierra prometida. Después de llegar al continente de referencia, se convirtieron en un pueblo fuerte y originaron una de las civilizaciones más importantes de todas las épocas. Aún se pueden ver evidencias de las grandes civilizaciones que fundaron. Estas ruinas antiguas en México testifican en silencio de las grandes civilizaciones que florecieron hace siglos. Pero fueron un pueblo dividido y constantemente guerreaban entre sí. Sin embargo, hubo periodos de paz que aprovecharon para hacerse diestros en muchas artes y obras de mano. Los arqueólogos han descubierto muchos bellos artefactos de oro, como el que estamos viendo. Estos pueblos vivieron en las Américas por más de 1000 años. Hubo profetas entre ellos, muchos de los cuales fueron perseguidos igual que en Palestina. Algunos, tras un juicio simulado, eran condenados a muerte, como sucedió con este gran profeta del libro de Mormón llamado Abinadí. Estos antiguos habitantes de las Américas supieron de Cristo antes que naciera, porque los santos hombres de Dios que ejercieron su ministerio entre ellos anunciaron su venida. Escuchemos las palabras de uno de ellos, que vio en visión al Salvador 600 años antes de su nacimiento. He aquí, la Virgen que tú ves será, según la carne, la madre del Hijo de Dios. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu. Y después de haber sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira. Y al mirar, vi de nuevo a la Virgen, y llevaba a un niño en sus brazos. Entonces me dijo el ángel, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. Los antiguos profetas americanos no solo hablaron de la venida de Jesucristo al mundo como niño, sino también de su ministerio y finalmente de su crucifixión. También hablaron de la realidad de la resurrección del Salvador, declarando que resucitaría corporalmente y que en igual manera todos saldremos de la tumba en una resurrección corporal. Samuel, uno de los grandes profetas de América, habló de la venida de Cristo y aún declaró las señales de su venida. Como resultado de sus profecías, se intentó contra su vida en varias ocasiones. Todas estas profecías se cumplieron. Jesucristo estuvo entre los antiguos habitantes de las Américas, literal y corporalmente, después de su resurrección en Palestina. Sanó a los enfermos y efectuó muchos de los mismos milagros que hizo entre sus discípulos en Palestina. Predicó el Evangelio a los habitantes del hemisferio occidental y organizó un consejo de 12 discípulos especiales para que continuaran su ministerio entre este pueblo antiguo.
cronistas de estos pueblos americanos grabaron una historia del ministerio del Señor y de los antiguos profetas. Para que pudieran preservarse, grabaron sus anales en láminas delgadas de oro dispuestas en forma de libro. Algunas de estas láminas fueron preparadas aún en épocas de guerra. Un antiguo profeta de América, conocido por el nombre de Moroni, selló los anales que más tarde salieron a luz como el libro sellado. Entonces escondió la historia en la tierra para que no fuese destruida. Los indígenas de esa época intentaron destruir todo lo que estos antiguos profetas habían escrito. A raíz de estas guerras, todo el hemisferio occidental cayó en tinieblas espirituales. Dejaron de obrar los profetas entre los habitantes de América, los cuales entonces perdieron la verdad que el Salvador les había enseñado mientras estuvo entre ellos. En medio de esta oscuridad espiritual, se tornaron a la brujería y las supersticiones. Tal como lo profetizó Isaías, las planchas de oro que contienen la historia de estos pueblos literalmente han salido de la tierra en estos últimos días. El profeta Moroni, el mismo que ocultó las planchas unos 420 años después de Cristo, volvió en calidad de mensajero resucitado de Dios y entregó estas mismas planchas al profeta José Smith en 1827. Este recibió entonces del Señor el poder para traducir los anales. José Smith era el hombre iletrado de quien habló el profeta Isaías. Había estudiado en la escuela solo 3 años y no tenía habilidades especiales para traducir los anales. Solo por el poder de Dios pudo efectuar la obra. Pero Isaías también habló de un hombre letrado, uno que sabe leer, el cual diría que no podía leer un libro sellado. Si el hombre que no sabía leer en esta gran profecía era José Smith, ¿quién era el que sabía leer? Uno de los escribientes de quien se valió el profeta José Smith mientras traducía el libro de Mormón fue un hombre llamado Martin Harris, agricultor que vivía en la parte occidental del estado de Nueva York. A solicitud de Martin Harris, José Smith copió algunos de los caracteres que había en las planchas y le permitió a Martin llevar la muestra a un hombre erudito para el propósito de verificar su autenticidad. El profesor Charles Anton de la Universidad de Columbia, estado de Nueva York, era el hombre que sabía leer. Vio los caracteres antiguos y dio testimonio por escrito a Martin Harris que los jeroglíficos eran auténticos y que la traducción hecha por José Smith era correcta. Cuando Martin Harris informó al profesor Anton que José Smith había recibido los anales de un ángel, el profesor le pidió su declaración escrita y la destruyó. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió: no puedo leer un libro sellado. Así fue como se cumplió la profecía de Isaías. La esposa de José Smith dio este testimonio concerniente a la divinidad del libro de Mormón. Yo creo que el libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo ni la más leve duda. Martin Harris declaró: yo sé que el libro de Mormón es verdad. ¿Acaso no sostuve las planchas sobre mi rodilla en una ocasión durante 1 hora y media mientras conversaba con José? Oliverio Cadre testificó: yo escribí con mi propio puño todo el libro de Mormón, salvo unas pocas páginas, tal como salía de los labios del profeta José Smith a medida que lo iba traduciendo por el don y el poder de Dios. Y David Whitmer dijo: José, Oliverio Cowdery y yo estábamos juntos.
y el ángel nos las mostró. Pero hubo 8 hombres más que vieron las planchas y las palparon. Dieron este testimonio por escrito al respecto. Y hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas el referido Smith ha traducido. Y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita. A fin de poder pagar la publicación de esta primera edición del Libro de Mormón, Martin Harris hipotecó su granja. En la actualidad se imprimen más de 100,000 ejemplares cada año. Es uno de los libros más extensamente leídos en todo el mundo. El libro se ha traducido y publicado en español y en varias otras lenguas. Y se lee desde el lejano oriente hasta los países escandinavos y desde Escocia hasta los extremos de la América del Sur. Como lo anunció el Señor por medio de sus profetas, se escribieron los palos de Judá y José, hoy conocidos como la Biblia y el Libro de Mormón. La Biblia es la historia de la tribu de Judá y los hechos de Dios con ese pueblo. El Libro de Mormón es la historia de los descendientes de José, hijo de Jacob, cuya posteridad emigró al hemisferio americano y llegó a ser un pueblo grande. Estos dos anales ahora se unen para dar testimonio de Cristo. Son uno en las manos de los profetas actuales. El Señor Todopoderoso las ofrece unidamente al mundo como parte de la restauración del Evangelio efectuada por medio de su profeta José Smith. El Libro de Mormón es la palabra de Dios, un compañero divino de la Biblia. Enseña el Evangelio de Jesucristo en su pureza y todos pueden lograr un testimonio de su verdad si lo buscan. Moroni, el antiguo profeta, nos dejó esta promesa. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. El Libro de Mormón es la palabra de Dios, tal como es la Biblia. Ambos declaran juntamente que Jesucristo es el Salvador eterno de todo el género humano y que ha iniciado su ministerio moderno como preparación para su gloriosa segunda venida.